y henos aquí en la actualidad. Buenas noches a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Temporada navideña. Temporada de compartir. Temporada de luces. Temporada de regalos. Temporada de adornos. Temporada de panetones. Temporada de suéteres. Temporada de ver películas clásicas. Mi pobre angelito. El Grinch. Temporada de compartir en familia. Yo creo que se resume en eso. Temporada de estar con los seres que más amamos para poder compartir, aunque sea una vez al año. Exacto. Con todos. Pero bueno, ¿cuál es el origen de estas fiestas? Tenemos el nacimiento de Jesús por un lado, que celebra el cristianismo. Tenemos temporada de regalos. Una Navidad que se ha ido transformando a lo largo de la historia. Pero a ver cómo empieza. Algunos dicen que empieza con el nacimiento de Jesús. Más generalmente empieza con una fiesta nórdica, en medio del solsticio de invierno, en la que los nórdicos era la fiesta de Yule, en la que los nórdicos desde el 25 puntualmente veían que las noches duraban más que los días en aquel entonces. Y bueno, tenían que encerrarse en sus casas, con sus fogatas, con sus familias, como para compartir, para estar en familia, para hacer banquetes y eso. Estos banquetes nacían a partir de que ellos iban sobrados de ganado. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos se dedicaban al pasteo de ganado. Y en este tiempo que iniciaba el solsticio de invierno, ellos no podían alimentar al ganado, no podían mantenerlo vivo. Por lo que procedía a matar a todo el ganado, y de ahí es que donde vienen estos banquetes. Y bueno, como decía, juntaban a toda la familia. Incluso de ahí nace la tradición de que metían árboles a sus casas. Ah, sí. Desde ese momento empieza la tradición de meter árboles a las casas. Exacto. Seguido a la fiesta de Yule, históricamente en las Navidades tenemos al Imperio Romano con la fiesta de los Saturnales. Bueno, recordemos, ¿no?, que el Imperio Romano tenía como una de sus deidades a Saturno. Pero bueno, Saturnales eran estas fiestas de índole pagano, de índole mundano, donde ellos también, ¿no? Recordemos que todos estos países están ubicados en el hemisferio norte de nuestro planeta Tierra, y en aquellos tiempos ellos recibían también lo que era el invierno. Me imagino que ellos como que asociaban la actividad física para darse más calor, tal vez, calor corporal, combatir el invierno. Me imagino, ¿no? Pero bueno. Seguido a esto, el Imperio Romano adopta el cristianismo dentro de sus religiones. Con esto viene que van a haber iglesias que van a adorar a Jesús. Y claro, se va a festejar la Navidad en las iglesias, pero con el pueblo dividido en que algunas personas, algunos romanos iban a festejar a las iglesias como con devoción y así rezando. Exacto. Y otras festejaban en las calles, embriagándose de fiesta. La Navidad en sus inicios era eso. Hay algunos archivos que dicen que Jesús no ha nacido en Navidad, que Jesús ha nacido en verano, lo que es allá en el hemisferio norte. Pasa lo siguiente: ellos, al estar conscientes de la repercusión que ya tenía Jesús, ellos deciden involucrarlo en esta Saturnalia como una... A ver, ¿cómo podría decirte esto? Que Jesús iba a ser la luz contra las tinieblas, y ellos asocian este concepto a lo que son los Saturnales romanos, y ahí es donde vemos involucrado el nacimiento de Jesús. Aquí es donde nace la Navidad moderna. Bueno, a ver, siguiendo la historia, estas fiestas tenían una duración extensa que empezaba desde el 17 de diciembre y terminaba el 23. Pero la gente llegó a quejarse de la forma mundana de festejarla. Los protestantes, ¿no? Ajá. Había mucho desenfreno, había mucha fiesta, mucho borracho, y en el momento se habló, dicen que se habló mucho de prohibir la fiesta navideña. Había ese debate entre si festejar la Navidad como festejaban los cristianos, con la devoción que requería la fecha, o festejarlo como se festejaba clásicamente la Navidad, con fiestas. Ellos estaban acostumbrados, ¿no?
siempre ha estado esto de... El ser humano siempre, por naturaleza, tiene ese anhelo, deseo por festejar con bebidas alcohólicas. Vemos que eso data desde tiempos... Desde hace miles de años, se puede decir. Exacto. Y se mantiene hasta ahora. Y acá sale también un dato interesante de esto de los villancicos. Cómo se ha originado también, ¿no? En el Imperio Romano. Cómo se empezaban a juntar grupos de amigos, podremos decir familiares, tal vez, no sabemos, en aquel entonces, que empezaban a cantar estas canciones en grupos, pero no es como ahora lo conocemos, que lo cantaban en la iglesia o que lo cantaban en un lugar como un público. Ellos iban cantando por las calles y a medida de que iban cantando se emborrachaban. Y bueno, o sea, esto era mal visto también por estos protestantes que querían darle otro tinte a la fiesta como tal, a la fiesta navideña. Incluso hay un dato que dice que en estos 12 días de festejo, las personas de aquel entonces aborrecían más el nombre de Jesús en 12 días que en lo que era un año. Bueno, ahí ya tienes una frase que resume cómo vivían la Navidad los romanos. Lo desenfrenado que era, ¿no? Lo desenfrenado que era, lo pagano. Y bueno, ¿cómo sí? Ya habiendo visto el origen, ¿no?, de las fiestas, de cómo se vivía antes, creo que toca hablar de Santa Claus. Una figura de la Navidad en sí. Exacto. Por no decir la figura principal de las fiestas en la actualidad. A ver, Santa Claus tiene dos orígenes. El primero se trata de San Nicolás, un obispo del siglo IV que se caracterizaba por dar regalos a los niños, y el otro sería Sinterklaas. El origen ficticio que es tipo una combinación, ¿no?, de San Nicolás con Odín. Odín, el dios de la mitología nórdica. Ajá. Bueno, ya mencionado este personaje de Santa Claus, todavía no hemos llegado a esa parte de su concepción. Solo lo tenemos como referente a San Nicolás y a Sinterklaas. Pero acá hay que señalar cómo la Navidad hace su llegada al continente americano, que es donde hace el boom, donde nace la Navidad que conocemos ahora. Ahí está. Donde empieza a nacer. Exacto. Pasamos ya a la colonización, a las colonizaciones, ¿no?, de los continentes, y es en el proceso en el que los ingleses colonizan a América, que es donde esta festividad planta semilla en el continente americano. Estos colonizadores que llegaron tenían esta idea de hacer la fiesta más familiar, pero existía este sector populista, podríamos decirlo, que asociaba la Navidad con chupa, fiesta, compartir, fiesta. Exacto. Y tenemos estos datos de que alrededor de los 1800, ya en un Estados Unidos en crecimiento, en estas cenas que tenían en Navidad, estos populistas, por así decirlo, la gente que celebraba en las calles y así, iba a tocar las puertas a estas familias, no sabría si decirle adineradas, estas familias que querían darle un tinte más familiar a la Navidad como tal. Les iban a tocar las puertas y les decían esto de que denos comida y bebida o botamos piedras a su casa. Exacto. Y bueno, había todavía tira y afloja, ¿no?, de ambos lados, de que ¿qué va a ser al final la Navidad? Nadie sabía cómo festejarla correctamente. Tenemos estos dos bandos. Y acá nace, o bueno, acá sale este personaje que va a cambiar la Navidad por completo. El que le da el tono definitivo. El que le da el tono definitivo que conocemos a las fiestas hoy en día, ¿no? Que asociamos hoy en día, que es Clement Moore. El poema de Clement Moore, en el que empieza hablando de Santa Claus
y le da una forma, un tono un poco más amigable, combinando a San Nicolás con Sinterklaas. Exacto. Y haciéndole tipo un duende. Sí, ¿no? Ajá. Tenemos este primer modelo de Santa Claus, podemos decirlo. Un duende con pipa, con una especie de saco inglés. Exacto. Que camina dando regalos a los niños. Con su saco en la espalda, sí. Sí. Como ya sabemos. Uh-huh. En el poema también habla de las familias, de la unidad, de que es un tiempo para compartir, e incluso le da el tono a Santa Claus de cómo es que se moviliza. Le da el tono del trineo, los renos, los 8 renos, uh-huh. Los nombres de los 8 renos, y bueno, se puede decir que es el que modifica definitivamente la Navidad, dándole el tono familiar y adaptando estos personajes icónicos que finalmente terminan pasando a la historia. Combinando lo real con lo ficticio, ¿no? Uh-huh. Acá también cabe mencionar este personaje ficticio que era el ayudante de Sinterklaas. La omisión que hizo Clement Moore al definir a Santa Claus. Omite a su contraparte, que es Krampus. Krampus. Un demonio que acompañaba a San Nicolás. Y que castigaba y raptaba a los niños desobedientes para comérselos en el infierno después. Que los niños que se portaban mal, ¿no? Los niños desobedientes. Exacto. Y en algunas partes todavía creen en ese demonio Krampus. Creo que hay películas incluso uh-huh. que lo involucran, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos personajes ficticios, como te decía, San Nicolás, Sinterklaas y Krampus, como dices, lo deja en el olvido a Krampus. A Krampus lo deja en el olvido. Es que era un personaje un poco bastante tétrico para estas fechas que se supone que se trata de felicidad, de compartir. Exacto. Al final es interesante cómo un poema ha redefinido lo que es la Navidad, ¿no? Todo, prácticamente todo. Exacto. Y de ahí en adelante solo se ha ido mejorando la figura de Santa Claus, los adornos. Bueno, posterior a este poema que redefine las fiestas navideñas, tenemos este otro personaje, este ilustrador alemán, pero que mejora el estilo de Santa Claus. Exacto, este alemán que radicaba en los Estados Unidos, que era... Estamos hablando de Thomas Nast. Nast. Pronunciación exacta, Thomas Nast. Nast. Que le da el estilo final a Santa Claus. De ahí en adelante solo se va mejorando cositas. La forma final, ¿no? La forma final. El Santa Claus gordito, con lentes, barbudo. Uh-huh. Que, bueno, ya no se cambia mucho lo de los trineos, los renos, pero la figura de Santa Claus se define a partir de Thomas Nast. Thomas Nast. Que, como ya dije, le da su figura familiar, la que conocemos ahora. Este ilustrador, ¿no? Que allá en Estados Unidos lo consideran como un padre de las ilustraciones, justamente. Uh-huh. Cómicas, caricaturescas. Y bueno, es interesante también esto que hace este tal Thomas, ya que cada año que va pasando, él va mejorando lo que es el personaje de Santa Claus. Uh-huh. Lo mejora por año. Exacto. La aumenta la lista de los niños que se han portado bien, de los niños que se han portado mal. La aumenta que el personaje de Santa Claus vive en el Polo Norte. La aumenta que tiene de ayudantes a los duendes. Y bueno, año tras año este personaje va inmortalizándose, va inmortalizando la figura de Santa Claus. Inmortalizando a la vez de creciendo, a ver cómo podría decirse esto, consolidando. Uh-huh. Va consolidando lo que es el Santa Claus moderno. Y qué bonito debió ser vivir en esa época, ¿no? Que te muestren un personaje tan bonito, tan icónico y que año por año vayan dándote más datos de él. Y también es interesante este fenómeno de Santa Claus, cómo lo asocian. Bueno, en aquel entonces tú a un hombre gordo en Estados Unidos, ¿no? Lo asociabas con un hombre que era de buenos recursos, un hombre rico, un hombre que obviamente comía todo lo que se le daba la gana, por eso estaba gordo, un hombre que ganaba bien. Se los asociaba con los millonarios, podría decirse, de aquella época.
Y es interesante ese fenómeno también. Bueno, de ahí en adelante ya creo que sale la Navidad como la conocemos. Consolidado este personaje de Santa Claus. Santa Claus. Con todos los datos que le va dando por año. En efecto, la Navidad se comercializa. Esa ya sería la etapa final. Bueno, la Navidad actual. La Navidad actual, ¿no? Que Santa Claus ahora es un personaje de marketing. Exactamente. Y la Navidad es una época de bonanza. Es la época de más lucro del año, vamos a decir, y estoy seguro de eso, porque las familias se afanan con comprar regalos, árboles, luces, bueno, casi todo lo que vemos acá. Exacto. Y muchas cosas más. Por un lado tenemos a Santa Claus ya consolidado como el personaje navideño, el referente, y como te decía, la Navidad, esta época de bonanza para los empresarios en los comercios relacionados con la Navidad. La venta de luces, la venta de indumentaria navideña, suéteres, adornos. Todo. Es ahí, ¿no? Es ahí donde se origina este concepto comercializado de la Navidad. Y bueno, enos aquí en la actualidad. Enos aquí en la actualidad. Una Navidad ya comercializada, pero todo esto, ¿dónde queda el nacimiento de Jesús? ¿Dónde queda este ícono que no hay que tapar el sol con un dedo? Hay un gran porcentaje de la población, por no decir la mayor parte de la población, que festeja el nacimiento de este personaje histórico que es Jesús. Sería interesante hacer un repaso de cómo celebran la Navidad en otras religiones, en otros países. ¿Qué puedes decirme del Islam? El Islam no celebra la Navidad. Sin embargo, tienen respeto hacia la figura de Jesús, porque según ellos es uno de los profetas más importantes que ha venido al mundo, ¿no? El segundo profeta más importante después de Mahoma. También hay otros sectores de la población mundial, como el hinduismo, el budismo y el judaísmo también. Hablar del judaísmo, que no creen en Jesús. Es interesante esto del judaísmo también, ¿no? Es para hablar de la fiesta del Hanukkah, en donde no niegan la existencia de Jesús, pero lo consideran más como un profeta. Tampoco es una fiesta muy sonada, por así decirlo, entre los judíos. De acá tenemos el budismo también, que respeta a la figura de Jesús, ¿no? El budismo que, ¿cómo decirte? Que se basa más en valores, espiritualidad, y tiene la figura de gran respeto. ¿Por qué? Porque Jesús ha puesto sus valores y el ayudar a los demás por encima de su bienestar. Lo respetan por eso. Porque son los principios del budismo, ¿no? Porque enseñaba lecciones de amor, exacto, de respeto, y bueno, ya sabemos la historia de Jesús. El hinduismo también tiene este Diwali, que, bueno, en resumidas cuentas, celebra el triunfo del bien sobre el mal, de la luz contra la oscuridad. Y es interesante esto de la luz contra la oscuridad, porque ellos prenden a la antigua estos faroles que, bueno, con solo ponerte a perspectiva debe ser un evento muy bonito de ver. Sí. Ellos comparten, celebran a la familia, celebran a la unidad y bueno, también respetan al personaje que es Jesús, ¿no? Fuera del personaje de Jesús, el Diwali también es una fiesta enorme. Bueno, ya lo has dicho. Pero yo leía por ahí que tienen actividades por día o hacen diferentes cosas por día. Exacto. Y bueno, creo que es para analizar en otro episodio, pero parece interesante tocar también el tema del Diwali. Es interesante el respeto hacia esta figura que es Jesús, ¿no? Y por todas las religiones. Algunos lo ven como el Hijo de Dios, otros lo ven como solo un profeta, una figura, pero igual existe eso de que respeto.
tiene su peso en la historia. Uh-huh. Tiene su peso en la historia, tiene su repercusión, obviamente. Y bueno, queda respetar. Queda respetar a ese sector de la población que lo celebra a él y que celebra su nacimiento. Porque al final están celebrando los valores, están celebrando las enseñanzas que ha dejado. Uh-huh. Y bueno, es interesante de analizar. Uh-huh. Y volviendo a esta Navidad comercial. Esta Navidad que es más lucrativa, ¿no? Te saca películas, música, te saca merchandising, más que todo creo que juega con la nostalgia. También. Momentos en familia, películas que han quedado en la historia, Mi Pobre Angelito, El Grinch, las tradiciones de tomar chocolate, panetones acá, la picana, el pavo en algunas partes. Y bueno, ya varían esas tradiciones, depende de la cultura. Pero nosotros nos tenemos que quedar con los momentos en familia. A fin de cuentas, la Navidad se trata de eso. A fin de cuentas, sí. Siguiendo estas costumbres de nuestros antepasados, podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? A que la Navidad es un momento para compartir en familia. Uh-huh. Como bien tú dices, nostalgia. Es interesante esto de las sensaciones que causa armar el árbol de Navidad. Causa el desestrés, porque uno inconscientemente relaciona la Navidad con vacaciones, con tiempo libre, y tú al armar el arbolito causa el desestrés. A la vez, armar el arbolito, dependiendo a por cuánto tiempo lo hayas estado haciendo, también te da esa nostalgia. Si lo venías haciendo de niño, esa nostalgia va creciendo con el tiempo hasta cuando lo haces de adulto y te da esa satisfacción, nostalgia, y juega con las emociones también, ¿no? Y es bueno que lo menciones porque justamente esas actividades de adornar el árbol, adornar la casa, es lo que te conecta con tu familia también cada año. Es esa actividad que sabes que te va a conectar con tu familia fuera de las diferencias que tengan. Es una actividad que, como te decía, juega con la nostalgia y en todo sentido. Por ejemplo, sentarse a ver Mi Pobre Angelito, el 1 o el 2, tomando chocolate. Clásicos que no pueden faltar, ¿no? Mi Pobre Angelito, que yo creo que es la película de la que nadie se aburre. Sí. Y es la película que a todos los años nos gusta a todos ver en Navidad. Sí, ¿no? Y se siente como la primera vez. Eso es ese efecto. Ese es justamente la nostalgia. Es las sensaciones que causa, ¿no? Uh-huh. Es bastante interesante analizar eso del lado psicológico. Es la Navidad de la comercialización. Es interesante cómo llegamos de una fiesta pagana hasta lo que es esto. Ese afán por comprar suéteres, ese afán por las lucecitas, ese afán por toda la Navidad, todo lo relacionado a estos personajes que bueno, nuestros antepasados nos han dejado como cultura. Y al final es eso, Navidad es cultura. Y bueno, la cultura que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que ha ido creando las tradiciones que ahora conocemos. Tradición. Al final yo creo que lo que perdura es la tradición. Ese valor intrínseco de querer festejar algo por tradición. Al final, bueno, seamos de la religión, creencia que seamos, la Navidad es eso. Es esa festividad que ha pasado de generación en generación y que la celebramos por tradición. Ya a cada quien se le hará la ilusión que se le haga, pero al final es eso. Al final se trata de compartir. Al final es pasarla en familia. Al final lo que cuenta es, con el pasar de los años, el mejor regalo que puede recibir uno es tener a todos los miembros que más quiere en la compañía mesa. De los seres queridos. La compañía de los seres queridos. Con esto no estamos queriendo decir que no tengan que comprarles regalos a los más pequeños, porque para ellos la ilusión es esa. La ilusión está en los regalos, quieran o no. Y bueno, no está de más comprarles uno que otro regalo para ese recuerdo, ¿no? Para ese recuerdo
alegre ellos también. Ellos son niños, no tienen ese concepto de la vida y de la muerte como tal. Ellos no están al tanto de de esperar a todos los seres queridos en estas fechas. Ellos solo esperan los regalos. Y bueno, podríamos estar aquí hablando horas y horas de películas, de momentos en familia, de lo que significa el hecho de compartir por lo menos un chocolate con toda la familia reunida. Pero bueno, eso ya es un poco más personal. En efecto. En fin, desde acá les deseamos felices fiestas. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Les deseamos lo mejor siempre. Y bueno, no hay que desaprovechar los momentos para compartir con la familia, en especial en estas fechas. Para compartir con los amigos. Y bueno, si el destino nos permite, nos reencontramos la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Ahora sí, más decente. Vamos, bro, ya debe estar listo lo picante. Nos apuraremos. No.